Muy buenos días a todos y aquellos que no he saludado. Entonces, hoy estamos aquí reunidos para hacer una exploración teórica sobre primero, sobre cuáles serían los aspectos neurocientíficos y neuropsicológicos vinculados con la adquisición de la habilidad académica de la lectura. Y luego vamos a hacer una exploración de cómo se conciben, cómo se pueden comprender, cómo podemos evaluar y tratar las dificultades del aprendizaje de la lectura. ¿Vale? Bien, entonces recuerden, mi nombre es Diego Armando León Rodríguez, doctor en psicología, magíster en neurociencias y psicólogo de pregrado. Bueno, entonces, comencemos primero a hablar sobre la habilidad para leer. ¿Sí? Entonces, cuando esto es una habilidad que no es necesariamente y puramente biológica. O sea, leer no solamente, no está dentro de un pedacito del cerebro y no es algo que esté codificado en los genes de los seres humanos, ¿sí? Sino que leer es un hecho cultural, hace parte de la historia de adquisiciones de la humanidad como cultura, no solamente como especie biológica, sino en general en el desarrollo de sus instituciones, y así como el arte, entonces en las adquisiciones y transmisiones culturales está la lectoescritura, ¿sí? Genera las habilidades académicas. A pesar de que se requieren ciertos sustratos genéticos, cerebrales, bioquímicos, neurofisiológicos para adquirir esa función, si esos sustratos neurales, fisiológicos, genéticos no están, vamos a tener problemas o no se podrá adquirir la lectoescritura, no es puramente un hecho biológico, ¿sí? Sino que surgió en medio de la historia y las dinámicas culturales. Eso es importante comprenderlo. Es una habilidad para aprender a codificar, comprender un texto escrito, ¿sí? Implica diferentes pequeñas habilidades que se deben desarrollar con anterioridad, ¿sí? Y esto, cada habilidad, algo interesante de la lectura antes, primero, y es que hemos creado instituciones culturales con unas regulaciones económicas, de infraestructura, políticas, para que transmitan ese conocimiento a cada generación, a cada descendencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas instituciones? Pues, donde trabaja la mayoría de ustedes, las escuelas, los colegios. Entonces, los colegios son instituciones que en sus fundamentos, o por lo menos en los cursos más básicos, tienen un gran objetivo y es facilitar la adquisición de la lectoescritura y además de la aritmética y otros conocimientos, pero por lo menos esto es un gran objetivo, ¿sí? Y para esto, lo que hace esta institución es crear una serie de actividades, de dinámicas, de organizaciones espaciales, temporales, currículos y demás, y entrenar personas, profesores y administrativos que faciliten este proceso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esta institución? Tomar una de estas subhabilidades, por ejemplo, el reconocimiento de formas, y hacer que converja en una habilidad más compleja que es leer y escribir, ¿sí? Tomar, por ejemplo, la percepción de los sonidos del lenguaje, ¿sí? Y hacer que esa habilidad converja en la capacidad de leer y escribir. O sea, son dos habilidades que estaban diferentes, disgregadas en el desarrollo neuronal y en el desarrollo psicológico y comienzan a reciclarse, comienzan a converger, ¿sí? ¿Alguien me recuerda cómo se llama eso del desarrollo, digo, de la percepción o la discriminación de los sonidos del lenguaje? O sea, ¿cómo se llaman los sonidos del lenguaje mejor? Qué pena. Los Fonemas, ¿no? sonidos en fonemas, perfecto. Fonemas. Fonemas. Muy bien. Eso, entonces, permitimos la percepción de formas o nocias visuales, que es una habilidad independiente, que converja con una que es la percepción de sonidos, para este caso de fonemas, nocias para fonemas. Y cuando estos dos se unen, va a surgir una nueva habilidad, que es convertir un grafema, una forma, a un fonema. ¿Sí?
Pero eso no es solo lectura, eso es un pedacito chiquito. Eso toca después unirlo con otra habilidad, por ejemplo, la de crear conocimientos semánticos, o la de planificar, o la de contar una historia, o la de pensar en otra persona. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas están segregadas y a partir de todas las actividades pedagógicas que ustedes hacen durante los primeros años, esto hace que se creen puentes entre estas habilidades, cables, conexiones, y se genere un cerebro lector. ¿Sí? Entonces, el cerebro lector o el niño lector es el resultado de cómo una institución, que es la escuela, usa los antecedentes del desarrollo psicológico y neuropsicológico para que converjan hacia una habilidad mucho más compleja con unos fines culturales muy necesarios, que es la de leer y escribir. ¿Listo? Es más o menos lo que está en este cuadrito en rojo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto o algo que decir? Bueno, algo que no hice énfasis es que cada una de esas subhabilidades o subprocesos, como percibir formas, como discriminar fonemas, como reconocer objetos o como agrupar semánticamente, conceptualmente objetos, ¿sí? Comprender el funcionamiento del mundo. Cada una de esas pequeñas habilidades tiene unas trayectorias de desarrollo que fue las que vimos en las clases anteriores, y lo que vieron tal vez en ustedes en neurodesarrollo, ¿no? Es cómo se eh, eh, formas y más. Bueno, sigamos. Neuropsicología de la lectura. Entonces, las habilidades básicas para leer dependen de múltiples procesos. Procesos neuropsicológicos, psicológicos o habilidades neuropsicológicas, como quieran llamarlos. Entonces, por lo menos yo enlisto estas. Primero, los, es importante el desarrollo de funciones gnósicas, perceptuales. ¿Para qué? Básicamente para reconocer formas cotidianas y rostros. El reconocimiento de rostros es un antecedente bien importante de la lectoescritura, por lo que alteraciones en el reconocimiento de rostros tempranos puede generar un riesgo o un mayor desafío para reconocer letras y palabras. ¿Sí? Y alguien lo decía, Inés, creo que era lo que lo decía, o Hermencia, bueno, yo no me acuerdo, porque las mezclé. Y es que desde muy bebés, desde muy chiquitos, 6 meses, por ejemplo, 7 meses, tú ya puedes comenzar a encontrar indicadores de riesgo. Que no es que si está eso va a ser disléxico, no, sino que si esa dificultad se sigue manteniendo, va a generar un riesgo o una dificultad grande para la adquisición de la lectoescritura, ¿no? ¿Cuál dificultad? Por ejemplo, niños que no logran discriminar rostros familiares de los familiares y de los extraños, ¿sí? Entonces, tú puedes a los 6 meses, 7 meses, poner fotografías de rostros o caras de rostros conocidos y no conocidos y ver la respuesta del bebé. Y si la respuesta no es diferenciada entre rostros conocidos y no conocidos, o si no reconoce a la mamá y el papá de otros, entonces puede haber un riesgo. ¿Sí? Y lo mismo con formas. Entonces, por ejemplo, si él no reconoce los juguetes que son de él y los que no son de él, ¿sí? Y eso básicamente se hace con algo que se llama violación de expectativas. ¿Sí? Entonces, que los niños prefieren jugar con las cosas nuevas o prefieren mirar los rostros que son desconocidos porque no están habituados. ¿Sí? Yo les recomiendo que para todo esto miren una serie de documentales que se llaman The Baby Human, como el bebé humano, eso es de la BBC de Londres. Entonces escriben Baby Human, BBC de Londres, y escriben caminar, hablar, pensar, sentir, son 6. ¿Sí? Entonces escriban Baby Human, hablar, y entonces muestran todo el desarrollo del lenguaje. Baby Human, pensar, el desarrollo intelectual. Baby Human, interactuar, creo. Si ustedes escriben uno de esos, aparecen los demás. ¿Sí? O si me escriben un correo, yo se los envío. O sea, les envío los enlaces. Son muy buenos. Bien. Otro antecedente importante son las habilidades de coordinación motora y de aprendizaje motor, ¿sí? Las praxias y también la coordinación motora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de habilidades son relevantes acá? Habilidades para mover los ojos. Entonces, los niños deben poder mover los ojos de forma muy, con buena destreza ¿recuerdan con qué habilidad está relacionado, con qué proceso están relacionados mover los ojos? Ayer lo vimos.
¿Con la praxia? Sí, pero con otro proceso. Que yo les dije, es importantísimo mover los ojos para poder atender la Estar orientación, atentos. la orientación atencional. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno solo percibe como pedacitos chiquiticos? Que entonces uno necesita mover los ojos para poder explorar una escena visual, el ambiente. ¿Sí? Que si tú no mueves bien los ojos, entonces vas a tener trastornos como la heminegligencia, que es que solo percibes una parte del mundo, o como o algunos trastornos del espectro autista donde tu atención se queda fija en un solo foco atencional chiquito. Entonces, miren, cojan en este momento lo siguiente. No sé si ven mi mano. Entonces, cierren la mano y dejen un huequito por ahí de 1 centímetro, ¿sí? Y entre la mano, ¿sí? Y por ahí traten de mirar, por ese huequito. ¿Lo están haciendo? Miren el computador. ¿Ven toda la pantalla? No. No Ven, mucho. por ejemplo, solamente, si enfocan los números, solamente ven un número, ven un pedacito chiquito, ¿cierto? De la pantalla. Sí. Eso, muy bien. Ese es el campo visual y el foco atencional. O sea, nuestro foco atencional es eso. Entonces, ¿cómo hace nuestro cerebro y cómo hacemos nosotros para poder percibir todo lo que estamos percibiendo ahora? Pues rápidamente comenzamos a mover ese foco atencional para ir dibujando esa escena visual. ¿Sí? Entonces, para poder atender, tú necesitas ir desplazando los ojos rápidamente para poder explorar todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Si tú no señor. puedes mover los ojos de forma coordinada y eficiente, entonces no vas a poder. O sea, que yo les dije, entonces hay niños que no lo logran hacer, que entonces me los cambian hacia el centro, ¿sí? Del aula. Ujú. Y esta habilidad de mover los ojos para reconstruir el mundo se construye en los primeros meses de vida, ¿sí? Y se integra con la capacidad también de mover la cabeza. Uno mueve los ojos, mueve la cabeza para poder percibir visualmente el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay un problema típico en la lectura, no sé si les ha pasado, que se saltan de renglón. Sí. ¿Sí, sí saben por qué se saltan de renglón? Por el foco, ¿no? Sí, claro, el foco no lo controlan, pero ¿por qué no pueden controlar bien el foco atencional? No, no. No. Algo No sé. tan es porque los músculos que controlan los movimientos de los ojos están un poco débiles, no están muy bien tonificados. ¿Sí? Y esos son problemas de convergencia. Entonces, hay una forma fácil, y lo pueden hacer con los niños y con ustedes también, que es ustedes cogen la punta de un esfero, ¿sí? Y la ponen, digamos, a 50 centímetros de la cabeza, ¿sí? Y Sí, la van esos acercando. ejercicios son de ortóptica, ¿cierto? Exactamente, sí, se mide la Ok. ortóptica. Exactamente, ese es el concepto, ejercicios de ortóptica. Pero lo que estudiantes van a mirar la función de convergencia. Entre más acerquen la punta del lápiz, digamos, la acercan a 5 centímetros de los ojos y deben mantener 1 minuto la mirada fija en esa punta, ¿sí? Y si uno de los ojos se va por allá de paseo, es porque hay problemas de convergencia, porque hay debilidad en los músculos que permiten controlar los movimientos oculares, ¿sí? Y si eso pasa, entonces es fácil que salte el foco atencional de una forma que no está tan regulada. Entonces se estrellan van caminando y se estrellan con los andenes, ¿cierto? Entonces eso no es torpeza, es que los movimientos oculares no están adecuadamente ajustados. ¿Cómo lo hacemos? Lo que tú dices, ejercicios de ortóptica. Y ustedes buscan ejercicios de ortóptica y encuentran varios videos. Entonces coja una pelota y tírela hacia arriba, casi que jugar a ser malabarista, ¿no? Girar 20 veces los ojos hacia la izquierda, girar 20 veces los ojos hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, bueno, es como entrenar un músculo. Cierto. Entonces, entonces la capacidad de mover bien los ojos, de mover adecuadamente la cabeza, y para poder hablar es importante poder mover las fonos, saben esto de maravilla, ¿cierto? La boca. Si tú no pronuncias adecuadamente los fonemas o los sonidos del lenguaje, no articulas bien, esto va a afectar también tu capacidad de discriminar, ¿cierto? ¿Sí, mis Sí, fonos? sí va a estar afectada. Entonces, y es típico que los niños que no logran decir tra, tre, tri, tro, ¿sí? También No lo pueden tengan escribir. problemas para percibirlo, Ujú. porque nosotros nos apoyamos. ¿Cómo Recuerden que escribir? la percepción está apoyada en la motricidad, ¿no? Retroalimenta. Sí, ¿Sí? Entonces, mover la boca también es importante. Entonces, si no logra hacer los movimientos orofaciales adecuados, también tiene riesgo para el desarrollo de la lectura.
Y si no logra articular de manera adecuada algunos fonemas, también, si no los produce bien, es No, muy no, frecuente que en la escritura también se presente la dificultad de poder escribir y hacer ese concepto. totalmente de acuerdo. Muy bien. Pero, profe, discúlpame, ahorita, por ejemplo, yo estoy en primerito y tengo 10 niños que para los acudientes le es más fácil traducirle al niño y los niños no hablan bien. Entonces, Traducirle, no te entiendo. eh, habla, eh, ¿En inglés o...? ¿hablan? No, No, los papás hablan los entienden y ellos Los ya papás saben que les lo y están entienden y no diciendo. hacen que el niño se esfuercen a hablar, sino Exacto. que el papá exacto. dice la palabra, que si el niño señala, no sé, un muñeco, el papá le dice, ¿quieres el muñeco? Bien. Y Eso son tiene, frases completas. claro, eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Y eso hay que evaluarlo mejor. ¿Sí? Por un lado tiene que ver con habilidades comunicativas y tengan en cuenta que hay diferencias en las habilidades comunicativas y en la fluidez verbal. Hay personas que les es más fácil ser fluidos que otros, ¿sí? Hay personas que son más tímidas que otras, y también por dinámicas sociales, ¿no? Entonces, primero, para descartar que la parte fonoarticulatoria esté bien, es necesario que una fonoaudióloga lo evalúe, ¿sí? Puede ser que eso suceda, que los padres no estén facilitándole la comunicación y no incentiven la producción verbal. Pero puede ser que aún sucediendo eso, el desarrollo fonoarticulatorio sea bueno. ¿Sí? No necesariamente Sí, quiere decir que eso causa que los niños tengan problemas fonoarticulatorios. Hay unos niños que tienen por algún diferentes razones riesgo y si eso sucede y si los padres no lo facilitan, entonces esos son los que en realidad van a tener más problemas. ¿Sí? claro. Entonces, esto lo debe chequear muy bien. Si ustedes ven riesgos y dicen, uy, no, este niño no está hablando casi, tiene problemas para articular, papito, por favor, me lo lleva a la fono y que lo evalúen. ¿Sí? Para Ok. la parte de los profes. ¿Sí? Sí, Porque muchas veces podemos hacer conjeturas que no tienen apoyo muy, o sea, evidencias muy claras. Lo otro es el desarrollo semántico que está por acá en lenguaje. ¿Mm? Entonces, puede ser que nosotros pensemos que el niño no entiende el mundo porque no produce conceptos, no los pronuncia, no domina. O sea, tiene que ver léxico semántico, ¿sí? Pero cuando él, ¿qué quiere? Si él señala y se lo dan, o le dice tráeme tal cosa, quiere decir que sí entiende los conceptos y sí los puede usar con fines comunicativos, lo que no está usando mucho la verbalización por diferentes razones, por razones emocionales, por razones pragmáticas, por razones de la experiencia, por diferentes razones. ¿Sí? Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es mirar si hay o no hay un problema. Si no lo hay, pues tal vez es la forma como funciona y más adelante va a desarrollar sus buenas habilidades. ¿Sí? Yo conozco muchos casos de niños que en un principio no decían nada y que todo era el lenguaje casi que de señas. Y de un mes para otro, de pronto las fonos también han visto, esto se explota, ¿no? Y se vuelven muy buenos habladores. Bien. Entonces, Sí, es como no generalizar esto, que todos esos niños van a tener problemas y ver si hay signos de riesgo. Eso sí, la responsabilidad de los padres es llevarlos al profesional adecuado para que revise que el desarrollo sea el pertinente, ¿sí? Bien, sí, entonces, lenguaje. Cuando miramos lenguaje, hay aspectos como el nivel fonológico, ¿cierto? Que es tanto la percepción como la producción de sonidos del lenguaje, el, la producción y la percepción léxica, ¿sí? Cuando hablamos de léxico no hablamos tanto de comprensión, sino es el reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento de palabras y el reconocimiento y la producción de palabras, ya sea de forma la percepción auditiva o la percepción visual. ¿Sí? O sea, léxico visual o léxico auditivo. Claro, si son bebés, si son chiquitos, pues no van a reconocer palabras escritas, van a reconocer formas, que sería acá. Y el componente semántico del lenguaje. Miren que es un resumen de mucho de lo que ya vimos. Es un súper resumen. Atención, aspectos de orientación voluntaria e involuntaria y control atencional en términos de memorias a corto, procedimentales, episódicas semánticas y de funciones ejecutivas, lo que vimos de memoria de trabajo, control cognitivo, autocontrol, automonitoreo. Todo esto son componentes o pequeñas habilidades o pequeños procesos que están implicados en leer. Si cuando leemos usamos, miren toda esta cantidad de procesos.
Y como les dije, cada uno de estos pequeños procesos tienen una ruta de desarrollo y un cableado en el cerebro casi que independiente. ¿Cuál es la función del colegio? Hacer que todo eso converja en una habilidad que le vamos a llamar lectoescritura. ¿Cuánto tarda ese proceso? ¿Cuánto tarda una persona, un niño, en leer y escribir comprensivamente y críticamente? Años, ¿cierto? Casi que Claro. desde el preescolar, más o menos desde los 3, 4 años, hasta los 10 años, más o menos, casi una década, para poder leer un texto y decir qué dice el texto. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces vean, todo esto, ¿por qué? Porque es un desarrollo muy complejo. Claro, y en cada una de estas pequeñas cositas hay diferencias individuales. Diferencias individuales por la genética, diferencias individuales por el aprendizaje, por el ambiente, por la cultura. Y entonces eso van a hacer que las habilidades de lectoescritura sean muy diversas. Bien. Antecedentes. ¿Qué se requiere para aprender a leer y escribir? ¿Sí? Y esto es algo que ustedes como profes o como profesionales de la salud deben prestarle atención, ¿sí? Ya sea para planificar un currículo de enseñanza de lectoescritura, para hacer intervenciones profilácticas, preventivas, o para hacer intervenciones de rehabilitación, ¿sí? O ajustes en el aula, ¿no? De inclusión, integración, lo que quieran, ¿sí? Entonces, estos antecedentes deben de revisarlos, incluso pueden hacer como una lista de chequeo y comenzar a trabajarlo, ¿no? Se lo ajustan a las dinámicas de su profesión. Entonces, son 4 familias de antecedentes. Antecedentes en términos de neurodesarrollo. Deben haber unos procesos de neurodesarrollo previos al aprendizaje de la lectoescritura para que esto pueda adquirirse. Unos antecedentes psicológicos o neuropsicológicos, llamémoslos mejor, en términos de funciones. Unos antecedentes culturales y unos antecedentes sociales. ¿Sí? Los 2 primeros son un poco más individuales, los 2 segundos son un poco más del ambiente o interindividuales. Entonces, toda variación en el desarrollo de estos antecedentes va a conllevar a que hayan diferencias en el aprendizaje lectoescritor, ¿sí? Por lo tanto, y eso lo debemos también, yo sé, considerar y en algún punto respetar, y es que no todas las personas tienen por qué tener exactamente la misma habilidad de lectoescritura. Deben haber unos básicos, unos mínimos, ¿cierto? Para que pueda ser funcional en la sociedad. Pero hay niveles de desempeño. Como no todos tienen que ser excelentes bailarines, no todos tienen que ser excelentes nadadores o corredores de 100 metros planos, porque hay condiciones biológicas, familiares, culturales, de intereses motivacionales que limitan el desempeño de uno, ¿cierto? No todos somos buenos en todo. Es lo mismo, como esto es una habilidad, van a haber excelentes lectoescritores y van a haber personas que varían, ¿cierto? Y van a haber unos rangos donde si se baja de ahí, hay dificultades, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que está por debajo de lo esperado para la cultura y el desarrollo de su edad. ¿Sí, sí, sí es claro esto? De respetar un poquito la variación, la variabilidad. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora más estamos en la época de la diversidad. Entonces tengan en cuenta, porque es que muchas veces en la práctica se nos olvida, ¿no? Y entonces comenzamos como a generar estigmatizaciones o algo, si no todos tienen un desempeño eh, altísimo. Bueno. O sea, yo siempre les pongo, piensen esto como si fuera una clase de educación física, una competencia física, atlética, ¿sí? Hay personas que no logran correr 100 metros planos porque son un poquito cojos, torpes, gordos, lentos o no quieren en 15 segundos, ¿cierto? Hay unos más lentos. Y entonces simplemente pues no se les exige que tienen que ser atletas de alto rendimiento, pero en habilidades cognitivas muchas veces sí queremos que todos tengan un rendimiento altísimo, ¿sí? Y comenzamos entonces a estigmatizar o como a aislar a las personas que no logran esos desempeños altísimos porque pues hay una expectativa social grande, en los padres, en todos. Toda acción pedagógica o clínica debe contemplar esos aspectos, ya lo dije. Bueno, listo. Entonces vamos a ver cada uno. En términos de antecedentes del neurodesarrollo. ¿Sí? Por ejemplo,
ahí no se respetan los antecedentes del neurodesarrollo, ¿no? A esta edad el niño no tiene por qué estar manejando libros tan pesados. Entonces, unos antecedentes, por ejemplo, son morfogenéticos. La formación, la estructura, esto sucede básicamente en periodos embrionarios y en la primera parte del periodo fetal, ¿sí? Aspectos de neurogénesis, de migración temprana y diferenciación celular van a ser vitales. Entonces, alteraciones en estos procesos pueden hacer que no se adquiera adecuadamente o que hayan desafíos muy grandes para adquirir más adelante la lectoescritura, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos lisencefalias o si tenemos macrogirias, poligirias, pues esto va a llevar a problemas grandísimos en el desarrollo cognitivo que no van a posibilitar la lectoescritura. ¿Sí? Porque el cerebro, porque no se desarrolla tampoco psicológicamente, ni percibe fonemas, ni percibe formas, ni sigue instrucciones, entonces no va a poder educarse. Aspectos, lo más típico en esto y lo más grave que genera, que usualmente es la explicación de las dislexias, son alteraciones en la migración que conllevan a ectopías, ¿sí? O heterotopías. Entonces, pequeñas displasias focales, ¿sí? No sé si vieron esto en neurodesarrollo. Entonces, alteraciones de migración que generan pequeñas displasias, es decir, que los somas de las neuronas no llegaron a donde tenían que llegar y entonces quedaron a mitad de camino y pues es una displasia porque no se formó en el lugar que debía formarse, ¿sí? O también se les llama heterotopías o ectopías. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Eso, entonces eso es la explicación más frecuente de la mayoría de las alteraciones del aprendizaje y de las epilepsias. Y como la mayoría de las ectopías suceden alrededor de la cisura de Silvio, entonces compromete casi siempre la lectoescritura. Y las epilepsias son por lo general de tipo de lóbulo temporal, ¿sí? Entonces incluso no lo he revisado, pero yo creo que debe haber una correlación grande. Muchas de las personas con epilepsias del desarrollo, o sea, no, que no son adquiridas, sino que son del desarrollo, deben tener problemas de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Y lo otro también funcionaría a la inversa. Muy probable que muchas personas con trastornos del aprendizaje más adelante durante la adolescencia puedan desarrollar epilepsias. Simplemente como una inferencia teórica. Bien, entonces está claro lo de la adecuada morfogénesis. Sí, señor. Forme bien el cerebro tempranamente, prenatalmente. Por lo tanto, todo lo que pasa durante el periodo prenatal que puede afectar el neurodesarrollo, la morfogénesis, puede generar. Sí. ¿No están de acuerdo? Bueno. Sí, profe, perdón, es que estaba peleando acá con mi gato. Ay, yo pensé que yo sé. Plasticidad, es que esos gatos son terribles. Plasticidad, ¿pero es gato de 4 patas o gato de 2 patas? De 4, bebé. Bueno, no, pues hay gatos bebés de 2 patas también, pero bueno. No. Sigamos, sí, me distraen, pero plasticidad a la espera, es lo que les decía, ¿no? Es que esas áreas, principalmente son áreas sensoromotoras, ¿sí? Entonces, en los primeros meses postnatales, el primer año principalmente, van a haber una serie de estructuras y de circuitos sensoromotores que están esperando que se presente cierta experiencia, cierta estimulación, por ejemplo, rostros, fonemas, caricias, acunamiento, lactancia, ¿sí? Y si se presentan esas experiencias, esas estructuras, por sinaptogénesis, poda, mielinización, tienen un desarrollo mucho más ajustado a lo que se espera para la edad y el contexto cultural, ¿sí? A eso le llamamos experiencias, plasticidad a la espera de la experiencia. Entonces, por ejemplo, que reconozca una cara, que reconozca la diferencia entre un cuadrado y un círculo, no que lo diga, sino que él lo pueda discriminar perceptualmente, ¿sí? Entre colores, entre el tacto, que la pierna es suya y no de otra persona, ¿sí? Para generar un esquema corporal. Todo eso tiene que ver con esta plasticidad y sucede durante el primer año de vida, ¿no? Antecedentes esenciales para la lectoescritura, el reconocimiento visual de formas y la discriminación de fonemas, que tiene que ver con la plasticidad de las áreas visuales, parietales inferiores, incluso parietales superiores para poder orientar y explorar el mundo, mover los ojos, áreas temporales como del giro de Hertz,
y temporales del surco temporal superior, ¿sí? O del giro temporal superior, son esenciales para más adelante adquirir la lectoescritura. Recuerden que, ¿qué controla esta plasticidad? En general, ¿qué controla la plasticidad cerebral? Hey you. El movimiento. Mm, Y lo... ¿Qué factores? Sí. Sí, moverse es importante, pero es la experiencia. Entonces, cuando hablamos de movimiento, hablamos de la Ok. experiencia, el ambiente. Lo Pero epigenético es eso, muy bien. ¿Quién le dijo epigenética? demencia, Ay, que gracias, son los gracias factores por la culturales. ayuda. Sí. Muy bien, un pico por ser tan pila. Listo. Entonces, la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Tiene que ver cómo la genética es modulada por el ambiente. ¿Listo? Entonces, todos tenemos en las neuronas, en este caso, que estamos hablando de plasticidad cerebral, un grupo de genes que deben activarse y desactivarse y en diferentes lugares del cerebro de acuerdo con los patrones de desarrollo, con esta plasticidad que les estoy contando, ¿sí? O sea, ¿para qué? Genes que al activarse son muchos, generan, por ejemplo, sinaptogénesis. O sea, para que haya sinaptogénesis necesito que se activen genes que controlan el crecimiento de microtúbulos, de filamentos de actina, de vesículas, de receptores, de moléculas de adhesión. Entonces es una maquinaria genética enorme, cientos de genes, ¿sí? Que están implicados simplemente para formar una sinapsis, ¿sí? Y deben activarse en el momento en que tú estás aprendiendo a percibir la diferencia entre va y da. Es cuando la mamá le dice va, o da, o sí, lo que sea, o le canta, el niño tiene que comenzar a discriminar esas frecuencias de onda. ¿Sí? Y no tiene que ser tan preciso porque pueden haber diferencias de va o da, que son muy cercanas y que él tiene que discriminarlo porque sí es el mismo sonido. ¿Sí? Claro, ahí se apoya también en la visión para ver los labios. Recuerden que diferenciar va y da depende de cómo vemos los labios moverse. Bien, entonces, dime. Entonces, esa activación de toda esa cascada de genes es controlada también por el ambiente, es decir, por las experiencias visuales, auditivas, sociales, táctiles, el amor, el cariño, la lactancia, las bacterias, todo esto. Eso envía señales químicas que apagan o encienden los genes a través de metilaciones, acetilaciones. ¿Sí? Bien, entonces, variaciones en los genes, porque no todos tenemos los mismos genes, por ejemplo, variaciones en los genes para formar sinapsis van a hacer que tú tengas diferencias de plasticidad. O variaciones en el ambiente, por ejemplo, ambientes de maltrato o de estrés, o de poca lactancia o desnutrición, también van a generar diferencias. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, ¿qué regula? Entonces, variaciones genéticas y variaciones ambientales, en últimas variaciones epigenéticas, van a explicar la diferencia en estos procesos de neurodesarrollo. Y eso es lo que dice acá, experiencias sociales, exposición controlada a estresores. Esto, subrayenlo, experiencias sociales adecuadas, no tempranas. ¿Mm? Es diferente la estimulación adecuada a la estimulación temprana. La estimulación temprana es atropellar al niño con estímulos de forma desorganizada y que va a generar ansiedad. ¿Sí? O sea, exponer un bebé recién nacido a una cantidad de luces, sonidos, tacto, ¿para qué? Jugar con un niño, hablarle de forma facilitada, cuidarlo, acunarlo, ¿sí? Darle calor es una estimulación temprana, que es lo que necesita el desarrollo para la plasticidad expectante a la experiencia. Sí, entonces, no, los niños no necesitan música clásica, necesitan escuchar música. Bueno, tal vez reggaetón no, pero música con... No, y es cierto lo del reggaetón, ¿sí? Porque hay formas musicales que tienen armonías más complejas y la complejidad de la armonía sí influye en el desarrollo de la corteza temporal. Y hay músicas que el ritmo es muy boom, 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 que eso no es tan... no genera tanto neurodesarrollo, ¿sí? Entonces no tiene que ser clásica, puedes ponerle rock, puedes ponerle salsa, puedes ponerle, bueno, músicas más elaboradas.
Exposición controlada a estresores, nutrición y lactancia es importante. La inflamación, no sé si les he mencionado la importancia que la inflamación como un evento que altera mucho epigenéticamente el neurodesarrollo. ¿Y qué genera inflamación? Las infecciones, la falta de bacterias en el estómago, o sea, bacterias malas, entonces, que está asociado con una mala dieta, una mala nutrición, o los partos, por ejemplo, por cesárea, generan inflamación. Las leches de fórmula son malas y generan inflamación en general. Nada reemplaza la leche materna. El daño cerebral adquirido, o sea, trauma craneoencefálico, meningitis, etc. Bien. ¿Está claro los procesos del neurodesarrollo, cómo afectan el desarrollo o sea, cómo son antecedentes de la lectoescritura? Sí, señor. Bien. Y aquí vemos, por ejemplo, esto hace parte del libro que les digo de aprender a leer, se llama el de Hand, ¿sí? Entonces, y es algo que también está en mucha otra literatura. Entonces, un bebé, digamos, de 4 meses, ¿sí? Ya tiene, o de 6 meses, tiene un conjunto de estructuras que han tenido una plasticidad grande para poder desarrollar habilidades de reconocimiento perceptual, por ejemplo, visual. ¿Sí? Y va a tener a la par el desarrollo importante de estructuras para el reconocimiento del lenguaje, fonemas y palabras, y estructuras gramaticales. ¿Sí? Entonces, esto. Entonces, los bebés muy temprano reconocen fonemas, significados y estructuras gramaticales. ¿Sí? Incluso, o sea, hay estudios que muestran que bebés de 3 meses ya reconocen o hacen uso de semánticas, a pesar de que no puedan hablar. ¿Sí? Y de formas gramaticales, reconocen un lenguaje mal hablado y un lenguaje adecuadamente estructurado. Bien, entonces tiene que ver con estructuras temporales. Y prontamente, muy rápidamente, alrededor de los 6 meses, 7 meses, hay también unos componentes para mover, para preparar, para programar los movimientos orofaciales. Son cortezas frontales, cortezas premotoras, como las vimos ayer en praxia, ¿se acuerdan? Entonces, estas dos se unen. ¿Y estas dos se unen para qué? Para poder imitar los movimientos de la boca que hacen los padres y poder coordinar esos movimientos para que suenen de la misma forma. Entonces, cuando el niño a través del balbuceo comienza a entrenarse para poder establecer intercambios comunicativos similares a los que tienen los padres, ¿cierto? Que más adelante van a conllevar a las primeras sílabas o a las primeras palabras. Sí, pero esto es un entrenamiento que dura y que genera muchas reorganizaciones y cambios. Bueno, en últimas, ¿qué es lo que dice acá? Miren, las áreas cerebrales en los niños muy tempranos no están conectadas. Las áreas cerebrales que más adelante se van a usar para la lectura, ¿sí? Sino son funciones independientes, que a través de la experiencia social y cultural van a conectarse. ¿Sí? Ahora, en cuanto al desarrollo psicológico, tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, aprender a discriminar rostros familiares desde rostros de extraños. Reconocer rostros es un antecedente importante. Reconocimiento de formas cotidianas, con bordes, con colores, con texturas, ¿sí? Todas las nocias. Bien, discriminación de fonemas de la lengua materna va a ser muy importante. Discriminación de palabras oídas, ¿sí? Para el desarrollo léxico. ¿Sí? No solamente discriminar los fonemas, es decir, los sonidos individuales, sino también reconocer cómo suena la palabra. Eso se llama, bueno, vamos a ver, léxico, ¿sí? Léxico auditivo. Denominación. Poco a poco, ya sobre el primer año, el niño ya explícitamente puede comenzar a generar palabras para nominar objetos. ¿Sí? Tete, mamá, mamá, dada, el dada, no sé, lo que sea, el perro, el guaguaulo, palabras para denominar objetos. Discriminación y uso de formas gramaticales. Durante el primer año y a través de los 3 primeros años, el niño cada vez va a ser más experto en discriminar y usar formas gramaticales. Discriminar que una cosa son los sustantivos, otra cosa son los adjetivos. Así no sepa el nombre de sustantivo y adjetivo, ¿no? No es una metateoría, sino simplemente el usarlo. ¿Sí? Yo quiero. Perro lindo. ¿Sí? Bien. Pasados, presentes, futuros. ¿Sí? Todo eso te parte de las formas gramaticales. Determinantes, conectores.
Intercambios comunicativos. O sea, esto se va desarrollando durante los primeros años de vida y es un antecedente importante para después poder leer y escribir. Intercambios comunicativos organizados, tiene que ver un poco más del desarrollo social y también un poco lingüístico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, desde los primeros meses, más o menos desde... Eso se ve que incluso desde el segundo o tercer mes comienzan a haber turnos de comunicación. Entonces, el bebé hace unas cosas y espera que la mamá o el cuidador responda. Y no lo hace a la vez. Y entonces hay intercambios sincronizados o coordinados que facilitan la comunicación. Esto va generando una habilidad que es la de intención comunicativa y la de turnos y la de como una estructura de intercambios sociales para comunicar diferentes, para coordinar la interacción social, ¿sí? También dentro de estos intercambios comunicativos y más o menos durante los primeros, el tercer tercio del primer año, entre los 6, 9 meses y en adelante, comienza a desarrollarse el seguimiento de instrucciones. Ya entonces se entienden ciertas consignas dentro del lenguaje, se entiende que esas consignas conllevan un significado intencional de que se quiere que los niños hagan algo, y poco a poco, en la medida en que se aumenta el control y el ajuste social, entonces los niños comienzan a comprender que eso son instrucciones para resolver tareas, ¿no? Alcánzame algo, cierra la puerta, toma el libro, agarra, abrazo, lo que sea, ¿sí? Y poco a poco estas instrucciones más adelante se van a llevar para la enseñanza. Si esto falla, pues van a haber fallos más adelante para todos los procesos de enseñanza, incluyendo la lectoescritura. Comprensión de instrucciones en el ambiente cotidiano. Coordinación de movimientos oculares, manuales, cabeza, ojo, mano, ya lo vimos, praxia, ¿cierto? Habilidades sociales para interpretar las acciones ajenas, ¿sí? Porque parte de leer eficientemente no es solo transformar los grafemas en fonemas, implica también comprender qué me quiere dar a entender el texto. En últimas, cuando leemos, lo que hacemos es interpretar las intenciones del escritor. Es como si estuviéramos charlando con el que escribió. Es un acto social. Manipulación de sonidos y objetos vistos para resolver tareas. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ayer con los números hacia adelante, hacia atrás. Entonces, cuando los niños juegan a repetir sonidos o con estas cajitas de colores, ¿sí? Entonces, bueno, diferentes tareas rítmicas que se pueden hacer de memoria de trabajo. Y estrategias que también se han desarrollado después del segundo, después del tercero, hacia adelante, año de vida, que son estrategias para automonitorearse, para controlarse. Estas estrategias, recuerden que lo dijimos ayer con funciones ejecutivas, dependen del desarrollo del lenguaje, dependen de que hayan frases que permitan hablar de sí mismo, o sea, el autocontrol parte de la capacidad de nominarse, es decir, de generar el nombre de uno mismo, o del yo, ¿sí? Yo quiero, yo, ¿sí? Entonces, cuando uno puede autonominarse, es capaz de generar frases para autovigilarse, ¿sí? Debo hacerlo de la siguiente forma. No lo debo hacer de esa forma, o no debo hacer. ¿Sí? Esa consigna implica el desarrollo lingüístico también. Bien. Y pueden haber muchas más, pero estas, por ejemplo, son las que ayer se me ocurrieron que eran básicas, ¿no? Sobre cada una de estas ustedes pueden hacer estrategias de entrenamiento como antecedentes para el desarrollo de la lectoescritura. Pueden hacer evaluación y entrenamiento. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la edad del niño. Entonces, si, por ejemplo, trabajan con niños del primer año, pueden seleccionar muchas de estas que se desarrollan en primer año y fortalecerlas. O evaluarlas para ver si hay riesgo. Niños de 4 a 5 años pueden chequear estas y también hacer tareas para desarrollarlas, o sea, para no entrar derecho a las planas y demás, sino cómo establecer líneas de bases de cómo están los antecedentes de desarrollo neuropsicológico. Preguntas, comentarios sobre este modelo. No, señor. No. Alguien, todo. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Les parece interesante? ¿No? ¿Qué opinan? Opiniones. Retroaliméntenme. Pues opinión. Me parece muy interesante y algo que tú dices, porque sí algunas mamás lo hacen, y es sobreestimular. Eso sobre el desarrollo psicológico supremamente importante. Y lo que tú dices, lo sobreestimulan con cantos, con música, con papel de colores, y el niñito finalmente, yo digo que terminan es atrofiándolo,
porque no es algo natural y eso es algo que se debe hacer. Digamos, porque tenemos estos conocimientos, porque hay un mínimo conocimiento de verdad en neurodesarrollo y en este desarrollo psicológico, porque si hay mamás que dicen, yo quiero que mi niño sea muy inteligente, entonces si el niño le va a pasar con la mano derecha, no, con la izquierda para que seas pilo en matemáticas, y hacen unas barrabasadas. Y un niño bien estimulado por estos criterios es un niño que va a ser muy buen estudiante. Yo, por ejemplo, como mamá, nunca le enseñé a mi hija leer y escribir porque para eso iba al jardín. Nosotros le enseñamos con el papá de la niña, realmente fue a todo lo que fue el desarrollo motor, porque gracias a Dios él es coreógrafo. Entonces, pero todo se le enseñaba bien hecho. Claro que desarrollan otras cosas, pero bueno. Sí. Pero sí, esta parte del neurodesarrollo, yo digo que si volviera a ser mamá, volvería a leer, volvería a mirar cuántas cosas magníficas realmente uno puede hacer por ellos, por estimular ese cerebro. Y como otra parte importantísima de eso que ya lo dijiste, pues la parte nutricional. Yo creo que son elementos que sí van de la mano para que un niño ya en su época de preescolar, de jardín, sobre todo transición y primero, pues no desarrollen tantas dificultades, porque un niño feliz es un niño que está feliz con su yo, con su ser. Por consiguiente, esa identidad que se ha desarrollado en casa, consigo mismo, con todas sus habilidades, en el colegio no va a dar ninguna lora, por el contrario, es un chico que va a aprender y va a estar contento, ni siquiera se va a estresar. Muy bien, Ernesto, gracias. Tienes toda la razón, ¿sí? Es disminuir riesgos. Y algo que tú mencionas acá que me gustaría resaltar es, esto no solamente les puede servir a ustedes para enseñar o rehabilitar o evaluar, también para generar prevención. Muchos de ustedes no trabajan directamente con bebés, pero todos los niños que tienen ahora fueron bebés, ¿sí? Y los niños que van a tener a un futuro en sus clases o en sus terapias van a ser bebés primero, ¿cierto? Es algo esencial para disminuir la probabilidad de que una persona tenga problemas de aprendizaje, es que trabajar sobre estos antecedentes, y es hacer escuela de padres. Muchos de esos niños que tienen ahora y que tienen problemas de aprendizaje, sus hermanos, si tienen hermanos o si van a tener hermanos, tienen un riesgo mayor también de tener problemas de aprendizaje. Entonces, sobre estas familias es donde es importante trabajar para que eso no se presente. ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguien iba a decir algo más? Antes de... ¿Quién más iba a hablar? ¿Nadie más? Yo escuché que alguien hizo el intento y no. Bueno. Por ejemplo, vemos acá. ¿Qué letras vemos acá? La E, C. La R, la C. La R, la C y la E. La E. Sí, muy bien. Pero son todas, por ejemplo, ustedes ven el punto rojo, ¿cierto? Sí. Esta R y esta R son las mismas, son exactamente la configuración. No, son diferentes. Grafías. Miren, mire esta R, miren esta R, miren esta R, todas son diferentes, esta. ¿Sí? Tenemos como 5 o 6 tipos de R's tan diferentes y tenemos que aprender a que son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, hay un desarrollo de reconocimiento de formas. Nuestro cajón de letras ahora. Lo mismo la C y lo mismo la C y la E. Aprender a diferenciar una C y una E no es fácil. Eso requiere bastante entrenamiento y una conectividad del cerebro importante. Y ahí pueden haber fallos en este proceso porque no todos, no todos este desarrollo sucede de una forma perfecta, ¿no? Entonces requiere mucha ayuda social, entrenamiento. Incluso durante el desarrollo de estos antecedentes, como el reconocimiento de formas de las letras, también está el reconocimiento, puede pasar un problema, y es que así como aprendemos a reconocer letras que son las mismas, pero son diferentes, ¿sí? Entonces nuestro cerebro, las nocias, un principio de las nocias, es que reconozcamos objetos así cambien un poquito. Si ustedes miran el computador, se recuestan hacia la derecha o se recuestan hacia la izquierda, es el mismo computador, así el ángulo, la perspectiva sea diferente, ¿cierto? O sea, generalizamos
nuestro cerebro aprende a generalizar la forma de reconocimiento, ¿sí? Bien. Y eso lleva a que las letras, por ejemplo, esta letra deba percibirse igual si está así, o si está al derecho, o si está hacia abajo, o si está hacia arriba, ¿sí? La misma forma, lo que cambia la posición. Y un principio es generalizar que la forma es la misma a pesar del cambio de posición, ¿sí? Y cuando llegamos al colegio nos dicen que no es la misma, sino es otra forma, que es otra cosa. Entonces, eso es ir en contra de los principios básicos de reconocimiento. Entonces, son excepciones que al cerebro le va a costar muchísimo porque debe recablearse y el niño entrenarse, ¿sí? O sea, una bicicleta así y una bicicleta así, ¿no es la misma? No. Sí, es la misma. Sí. ¿No son la misma? Sí, ya. Es que le vi un número diferente, pero ya. Pero ahora que te digan que esta palabra y esta palabra no son la misma, ¿por qué? Si es la misma forma, visualmente. No le pongan fonemas, visualmente es la misma forma, ¿sí? Sino que una está para un lado y la otra está para el otro. Entonces, claro, nosotros ahora nos parece eso no funciona así, porque nos entrenaron por años y nos dieron regla para decirnos, no, esa no es la B, es la P, es la D, ¿sí? Ok. Claro, es para que vean que el error no es, o sea, no es en realidad un error, Es que nosotros leemos. es una característica del funcionamiento cerebral y mental de los niños y de todos los seres humanos, mejor dicho. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que eso no debe funcionar así. Claro, el que se inventó las letras, o los humanos que se inventaron porque no fue una sola persona, deben ser más pilos y poner grafemas que no se confundan. Esto le facilitaría la vida a muchos niños y a muchos seres humanos con problemas de percepción. ¿Sí? Claro. Bien. Y peor Ahí, profe, el entrenamiento es de semanas, ¿cierto? Para los chicos. Sí. Depende, hay algunos que lo cogen más fácil, porque hay diferencias genéticas, epigenéticas, sociales. ¿Sí? Hay unos que les cuesta más. ¿Sí? Y a los que les cuesta más les puede tardar años. Okay. Y es normal. Meses, digo. Y tardan años. Meses, es que meses, ahí meses, es en donde meses. uno... bueno, ok. Meses. Ahí es donde hay escalas y sí. Depende, hay rangos esperados. Si ya lleva el niño de 10 años y sigue confundiendo estas cosas, pues es probable que haya un problema. Ok. ¿Sí? Pero no quiere decir que es una enfermedad. No, sino que pues uno también quiere darle la espera, pero lo que tú dices, si ya en 10 años, si ya no tiene, o sea, nada, pues ¿Qué ya. ¿Qué esperaría uno? Que un niño de más o menos 6, 7 años ya no confunda este tipo, porque ya ha tenido más o menos 3 años de entrenamiento. Eso sí, es que ese es el lío. Sí, pero si ya son 6, 7 años, pues no lo logra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lograrlo compromete otras cosas, y es resolver exámenes, entender las lecturas, copiar. Entonces, ahí ya necesita un apoyo. Y en ese caso, profe, cuando no lo logra, necesita apoyos. Necesita apoyos. Los apoyos son de 3 niveles. Sí. Primero, apoyos escolares. Entonces, necesita que se ajuste la didáctica y el método de enseñanza. O sea, que se personalice un poco el método de enseñanza. ¿Sí? Pero entonces eso lo hace la profesora Claudia. Se personalice. Sí, eso lo puede hacer y entonces lo ensaya un par de semanas y si mejoran esas par de semanas, bien. Perfecto. Sí. Segundo, si en ese par de semanas no mejoró el desempeño, a pesar de los apoyos individuales, de quedarse unas horitas más después de clase, de hacer unas tareas independientes, de cambiarlo, bueno, de facilitar la cosa, entonces se necesita un apoyo externo, terapéutico. Ok. Entonces se envía a la neuropsicológica, o un terapeuta ocupacional especial, y hace unas semanas de terapia. Si con ese apoyo terapéutico externo, y más, esto no es independiente, deben ir a la par, el externo y el interno, ¿sí? O sea, sí, escolar y terapéutico, y mejora, bien. Es probable que después de unos meses, ya. Ok. Y el tercer nivel sería donde, con el apoyo escolar,
y con el apoyo terapéutico no lo logra, y el familiar, ¿sí? Entonces se requiere un pues, acompañamiento y terapéutico permanente, y siempre va a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que se generan ahí? Estrategias de compensación. Entonces, con esas personas, sabemos que siempre la van a embarrar confundiendo la D y la B. ¿Sí? Entonces, lo que uno genera son estrategias metacognitivas para que compense, para que se disminuya el efecto. Igual eso no quiere decir que que su vida se vio truncada, no, no es una enfermedad. O sea, lo que yo les decía, yo conozco personas que siguen confundiendo la P y la D y la P, ¿sí? O que siguen teniendo paralexias fonológicas o semánticas, ¿sí? Y son profesionales excelentes, son médicos, son grandes artistas, son grandes profesores, ¿sí? Son grandes educadores. Eso no quiere decir que no vas a funcionar bien en tu vida. Lo que pasa es que sí debes generar unas estrategias de conciencia fonológica, unas estrategias de lectura, unas estrategias de compensación. ¿Sí? Ok. Bien. Ustedes más adelante les van a enseñar rehabilitación o estrategias pedagógicas. Claro, no, todo eso no lo vamos a ver en este módulo porque no alcanzamos. Este estadio donde se confunden estas cosas, las formas al derecho y al revés, se llama estadio espejo, y uno esperaría que sucediera más o menos lo que les digo, hasta el 5º año, 6º año de vida. Después del 6º año de vida, uno esperaría que este estadio o este modo de funcionar vaya reduciéndose. ¿Sí? Sí, señor. El tercer grupo de antecedentes que deben asegurarse de que funcionan, los antecedentes sociales. Cuidados parentales, habilidades de lectura de la madre, y esto es importantísimo. Hace poquito hicimos un estudio, bueno, hace como 1 año y medio, pero hasta ahora lo estamos publicando, con unas estudiantes de la especialización, que les dicté también este módulo, y de este módulo les surgió el interés por hacer la tesis con esto. Entonces lo que hicimos fue medir, una de ellas es la coordinadora del Moderno, y entonces, bueno, y la otra se encargó de aplicar las pruebas en varios colegios. Entonces cogimos colegios públicos y colegios privados como el Moderno y las Pachas, ¿sí? Y medimos las habilidades de los niñitos de primero, algunas cosas de la ENI, de desarrollo cognitivo, praxias, nocias, este tipo de cosas, CI, y medimos habilidades de lectura y de escritura con la ENI. ¿Y qué encontramos? Bueno, y la gran pregunta era, ¿de qué forma el ambiente psicosocial afecta tanto los componentes de desarrollo intelectual como las habilidades de lectoescritura? El gran hallazgo que encontramos, y que esto va de acuerdo con la mayoría de la literatura, es que el factor psicosocial que más influye en el desempeño del lectoescritor son las habilidades de lectoescritura de la madre y el éxito escolar de la madre. Mamás con buenas habilidades de lectoescritura, con un alto rendimiento académico, o sea, en términos de notas que nos traían de su historia académica, y con buenas habilidades, y que tenían mayores niveles de desarrollo académico, o sea, en términos de profesionales, de si se habían terminado primaria, bachillerato, profesional, posgrados, ¿sí? Entre más avanzaban académicamente las madres, mejor eran las habilidades de lectoescritura de los hijos. Por encima de cualquier otro factor, por encima de la pobreza, por encima del tipo de colegio, por encima de las habilidades de lectoescritura del padre, por encima no, pues no medimos nada genético, ¿sí? De pronto tenga que ver con algo genético y epigenético, pero este es el factor que por lo general siempre predice más el desarrollo intelectual y principalmente habilidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Son las habilidades de la madre. ¿Sí? ¿Nadie va a preguntar por qué? Sí, exacto, ¿por qué? Bueno, además de que está 9 meses en el vientre de la madre. Aunque pues yo he escuchado que dicen que los niños, bueno, no sé si es como un mito o no sé, que heredan la inteligencia de la madre.
algo así que está muy relacionado con... Podría ir por ese lado, pero no es tanto una herencia genética, porque eso también funciona con madres adoptivas. ¿Sí? Tal vez los genes tienen algo que ver, pero no solo los genes. ¿Sí? Pero es más por el contacto que tienen permanente, ¿no? Yo creo Sí. que va bien en ese sentido. Es una combinación de factores. Puede ser un factor genético, pero indudablemente uno de los factores de más peso debe ser el cuidado. Claro, Porque porque ya no los dijeron. niños están en un proceso de, o sea, ellos copian y repiten lo que hace el contexto en el que están. Sí, Entonces, al estar tan cercanos con papá y mamá, pues absorben como ese tipo de habilidades. sí, sí, tienes mucha razón. ¿De dónde provienen los primeros fonemas que escuchan los niños? De la mamá. De la casa de quienes viven con el bebé. Por lo general De la mamá. De la del mamá. cuidado, sí. No, de la mamá. ¿Por qué? Porque viajan por dentro del cuerpo de la mamá. Ok. Sí, resonan en los órganos, en las vísceras de la mamá y llegan a los tímpanos de los bebés, de los fetos, por ahí a los 7 meses, 6 meses de gestación. Ya comienzan a responder a los fonemas de la mamá. Por eso es que las mamás deben cantar cuando están embarazadas y deben hablar mucho cuando están embarazadas. ¿Y qué están percibiendo? No solamente los fonemas, están percibiendo la prosodia, el ritmo, la entonación. Todo esto está generando activaciones genéticas, o sea, modulación epigenética del neurodesarrollo de las cortezas temporales. ¿Sí? Sí. Profe, La voz del papá no llega. perdóname. Desafortunadamente la voz del papá llega muy distorsionada porque imagínense, tiene que atravesar la barriga de la mamá, la grasita de la mamá, El líquido. Sí, no, llega muy distorsionada. No quiere decir que el papá no le cante, sí, pero no es lo mismo como que la mamá cante. Dime. Hay una asignatura que yo recibí que quiero mucho al docente, no se me olvida el nombre, él es Daniel, él trabaja en el INEA, el doctor Daniel, no sé si profe lo conoce porque es muy reconocido, y él nos dio una materia que se llamaba desarrollo afectivo. Y Sí. esto es lo mismo traducido en palabras más bonitas. Si yo quedo en embarazo, no quiero ni al papá, ¿cómo voy a querer ese niño? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a transmitir? Y él nos enseñaba algo muy importante que nunca se me olvidará y decía, mujeres, ustedes son las que transmiten el alma, solamente ustedes lo pueden hacer. Y hacía otra estructura que uno diría, bueno, este profe, algunos hasta se enojaban, decían, no, el papá interactúa con el chico porque el papá es el que le enseña el manejo del mundo. Mijo, ven, te enseño a montar cicla, pero las mamás somos las formadoras del alma, y él decía que el 90% del aprendizaje pues está en nuestras manos. Ahora, un papá que ame a mamá, pues va a ser una mamá no estresada, y va a criar un chinito bien, o sea, y lo traducen todo esto que veo que está escrito ahí. Sí, y a ver, te cuento un poquito más de la investigación. ¿Por qué también el papel de los papás se vio tan encubierto? Porque en la mayoría de los casos los papás no estaban. Entonces no fue posible recoger información de los padres. Desafortunadamente es algo que pasa mucho en este país. Y muchos de los niños de colegios públicos, principalmente, no fue posible saber nada de la historia académica de los padres. Porque los padres no estaban. Se habían ido, Ajá. o sea, no eran padres responsables, o simplemente las mamás eran las que contestaban las encuestas, entonces, porque las madres estaban más involucradas con el cuidado. ¿Sí? Había algo que hablaban en el colegio y era que puede que el padre esté, pero no se involucra en ocasiones en el proceso de aprendizaje del niño. Sí. Entonces, uno evidencia cuando uno va a las reuniones de padres, pues yo como no soy docente, pero las docentes lo pueden confirmar o decirme, no estás equivocada, que la mayor cantidad de presencia es de mujeres. Sí. Entonces, algo que a mí me parecía muy curioso, ¿no? Pues es porque para mí no está dentro de mi normalidad, es que en todo lo que pasa con mi hijo, siempre está el papá y estoy yo. Una Sí. cita médica, lo que sea. Entonces, Sí. cada vez que uno llega al médico, el médico le dice a uno como, ay, qué bueno que estén los dos, esto no pasa. Y lo mismo nos Sí. pasa en la entrega de No, boletines. mira, eso hace Que parte. resaltan cuando el papá va porque no es algo de la normalidad para el desarrollo de un niño.
Sí, recuerden que todos estos antecedentes se mezclan, ¿no? Los biológicos, los psicológicos y los sociales y los culturales, ¿no? Y hace parte de algo cultural. Estamos en una cultura machista y estamos en una cultura en la que la irresponsabilidad paternal es enorme. Es el promedio más, o sea, padres responsables involucrados con la crianza son más la excepción que la norma, ¿sí? Claro, hay muchos, eso ha cambiado y cada vez el involucramiento del padre es mayor, ¿sí? Pero es algo tan importante, ¿no? Entonces, en últimas, para que lo tengan en cuenta, parte del trabajo para evitar o para desarrollar o para entender ¿sí? o para predecir los problemas de aprendizaje de la dislexia es ver las habilidades de los padres. ¿Sí? ¿Qué es lo otro? Y es que hay muchos factores que se mezclan. Que las madres pobres, pues no, por lo general no son profesionales, sus habilidades de la cantidad de palabras que usan no es inferior, o sea, el volumen léxico es menor, la complejidad gramatical es menor, las habilidades de lectura son malas, o sea, es probable que una persona que no fue a la universidad, claro que esto es probable que casi ningún colombiano lo hace, ¿no? En Colombia casi nadie lee, ¿sí? O sea, pero es más probable que si eres pobre leas menos, ¿sí? No es una excusa, son estilos culturales, ¿sí? Esa no es la lectura no es un valor entre la mayoría de las familias de escasos recursos. Tiene la mamita que adicionalmente nunca pudo hacer una carrera, no tiene obviamente posgrados, lee poco y adicionalmente se la pasa trabajando como una mula porque nadie le ayuda con el cuidado económicamente, ¿sí? Entonces no tiene tiempo para cuidar bien a sus hijos. Ustedes vean que es una mezcla de factores que están involucrados en esto de las habilidades de lectura de la madre o el desempeño académico de la madre, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer un plan para proteger a los niños o para promover el buen desarrollo de la lectoescritura, tengo que invertir en la educación de los padres también. Y tengo que invertir en las habilidades de los padres. Profe, Bueno, una pregunta. dime. En los casos en los que, sé que no son mayoría, pero en los casos en los que no es la mamá el referente familiar más significativo para los niños, sino el papá o un tío, un abuelo, una abuela, bueno, etcétera. Se pensaría que, digamos que las habilidades académicas o de lectura de ese referente familiar sean las que le incidan o más le influyan a ese niño. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Claro. Mira, algo que tú ves, y eso los profes, los papitos que son profes, o los terapeutas también cuando hacen entrevista clínica. Cuando ustedes hablan, o sea, por lo general en las entrevistas hay uno que habla más, un papá o un cuidador que habla más que el otro, ¿cierto? Sí. Con el que se expresa más, la forma como se expresa está asociada con el desempeño académico del niño. Sí. O sea, si es fluido, si usa un lenguaje rico Sí. léxicamente, si la forma del tono de voz. Hay algo, o sea, y no es solo si es papá, mamá o cualquier cuidador, porque yo creo que la influencia del ambiente social, o sea, el desarrollo lingüístico de los cuidadores es altamente relevante porque no solamente porque genera unos modelos de aprendizaje, ¿sí? Y de funcionamiento. Es cierto. Mira, profe, yo estoy con grado primero y hice una pequeña encuesta al iniciar este año. Oh, sorpresa, de 36 estudiantes, yo tengo 16 estudiantes que no viven, o sea, no viven con papá y mamá. Los papás se los dejaron. Entonces, ¿quiénes están asumiendo? Las abuelitas o una tía que dijo, venga, por pesar, literal, lo recojo. Entonces, ahí es en donde se ve esa personita ese adulto, ese cuidador que está dando lo mejor, pero... Y dan lo mejor, pero entonces... Exacto, pero sin herramientas suficientes y lo que tú dices, para los colegios distritales se hacen muchas cosas a nivel de escuela de padres, pero lamentablemente los papás no responden. O sea, uno ve en las escuelas de padres esos cuidadores que el chico va súper bien y uno pues trabaja con ellos porque
¿qué más si no llegan los otros? Entonces, Pero 15 ustedes, niños de 36, no, sí, eso sí es mira, cierto, así sea pero uno, que 15, sean dos, esos que sí fueron, esos que sí aprendieron, ya estás cambiando el mundo. sí, pero le Pero da que no una sea nada. tristeza de 15 Claro, niños total. que es buenamente un adulto los recogió. Entonces, ahí es en donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, Lo que haga ese adulto es imprime a ese niño, bueno o malo, pero pues sí, el solo hecho de adoptar. aquí la invitación es no entren en la tema de como de los bandos, ¿sí? De, los papás. Y los papás, es que los profesores, ¿sí? Y eso yo lo he visto Cierto. mucho ahora con todo esto de la pandemia, ¿no? Ahora sí los papás están viendo qué es ser profesor. Ay, qué Porque feo. sí, algo que yo creo que la educación no es algo que ocurra en el colegio, ni es algo que ocurra exclusivamente en la familia. Es una unidad, es una integración. ¿Sí? Y en últimas piensen por qué esos padres son como son. O sea, la gente no es irresponsable porque se le dio la gana ser responsable. No tenemos esa capacidad de toma de decisiones. ¿Sí? Los que son malos padres es porque tuvieron malos padres, porque tuvieron vidas complicadas, o sea, hay una cantidad de factores psicosociales, biológicos que llevan a que esas personas no sean como de forma idónea. Entonces, deben ser tratados, rehabilitados, entrenados, ¿sí? Claro, muchas veces eso sobrepasa las capacidades y las posibilidades de ustedes como docentes o en su ámbito escolar. Muchas veces eso conlleva a planes a muy largo plazo de inversión social, ¿sí? Pero Sí. con una o dos personas que logremos mover generarles nuevas cosas, o sea, si ustedes logran que una familia, no un niño, sino una familia, lea, incremente, así sean dos familias en un grupo, lean un libro más al año, ya están aportándole mucho al desarrollo de ese niño y de los niños que vendrán. Y por lo tanto de la nueva generación. Y será un niño que probablemente se lo están quitando a las drogas, una niña que probablemente no se va a embarazar tempranamente, ¿sí? Cierto. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahí está un conjunto de factores sociales que deben tener en cuenta, ¿no? Habilidades de los profesores, muchas veces se nos olvida. Hay profesores que no deberían ser profesores, así de simple. Yo no sé, y esto es algo que si yo algún día pudiera llegar al nivel administrativo de una facultad de pedagogía, lo primero que hago es poner un test de habilidades sociales al ingreso. Aquellos que no tengan buenas habilidades sociales no están en un lugar equivocado. Es como un ingeniero que no puede, que tenga descalculia. No, o sea, si no sabes manipular números, pues no vas a ser buen ingeniero, se te van a caer los edificios, se te va a caer el puente, ¿cierto? Pero acuérdate que esto también fue culpa del gobierno hace 5, 6, 7 años, Sí. cuando hizo convocatoria de todas las profesiones para ser profesores del distrito. Entonces también es que nuestra profesión Claro, no es respetada. claro, totalmente de acuerdo. Y es porque se piensan que para enseñar hay que saber, hay que tener conocimientos semánticos, y no, hay que tener habilidades sociales, hay que tener don, ¿cierto? Y es muy triste ver profesores que ni siquiera son capaces de reconocer las emociones de sus alumnos, más en preescolar, ¿no? No son Uy, capaces sí. de ser empáticos. Esto es esencial para enseñar a leer y escribir. Yo creo que ustedes lo han visto. Demasiadas veces, profe. Mucho. Y aparte es como la tristeza Sí, o sí, sí. la impotencia de ver cómo le dañan a un niño, cómo le están dañando su camino, cómo le están dañando su formación, cómo al decirle con una palabra tan simple como y eso tan feo a un niño cuando se está esforzando todo, es dañarle su imaginación, es dañarle su esfuerzo, todo lo que Usted él es un puso, él bruto. hizo mucho esfuerzo para llegar ahí, Usted ¿sí? es un bruto, Y le dice. sí, es muy triste y muchas personas son así y son personas que no son abiertas a la crítica constructiva cuando tú le dices, ven, es que tú puedes hacer así, son las que te dicen, no te metas, que yo no me meto con tu trabajo. Entonces uno llega como que, pues bueno, yo simplemente quería ayudarte y decirle que quizás lo puedes hacer mejor de esta manera, pero Claro. pues es muy complicado. Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación o están viendo lo que yo les muestro? Relaciones sociales. Ahí la Bueno, no están tienes, bien. ¿sí? Entonces, en la carpeta más adelante lo pueden ver. En la carpeta de otros materiales hay un caso que se llama caso AG. ¿Sí? Les voy a contar una historia rápidamente que me marcó muchísimo porque es una historia casi que de vida que tiene que ver con lo que ustedes dicen, con lo que acabas de decir. ¿Quién habló hace un momento?
última persona que habló? Natalie, ¿no fue? Sí, Natalie. Natalie, gracias. Mira, entonces, esta es una niña de 7 años, ¿sí? Yo en ese tiempo trabajaba en el Poli y manejaba un programa de evaluación neuropsicológica en el consultorio del Poli, ¿sí? Y tenía un programa, en ese tiempo lo manejamos con una profe que estaba antes en la especialización, que no está allá, se llama Diana Ramírez, que tenía un alma, un don de gente hermoso, ¿sí? Una muy buena amiga. Ella tiene un instituto para niños con discapacidad llamado Diversa, entonces lo pueden buscar, pero bueno. Entonces teníamos dentro de las personas que admitíamos, teníamos como un cupo, como 10 cupos para personas muy pobres, para personas muy necesitadas, ¿sí? Un día me llega una señora con una historia muy triste. Llega con una niña de 7 años y me dice que la niña no la dejan entrar más al colegio, una escuelita por allá de Soacha, Ciudad Latina. Y que el profesor la sacó, que estaba muy triste porque el profesor le había echado a la niña del salón, que porque era una bruta. Resulta que la niña, él era un profesor X que con una ética muy pobre, y entonces copiaba una cantidad de cosas en el tablero, les daba 10 minutos, un tiempo determinado para que los niños copiaran, y se iba, y borraba. Y entonces la niña nunca podía copiar, y entonces entonces comenzó a frustrarse porque le demoraba más, y entonces la bruta, entonces comenzaba a hacer que los demás compañeros se burlaran de la niña de 7 años. Ah, la que no puede, la brutica del salón, ja, 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 ja. Y la sacaba del salón para que no me demorara la clase. ¿Sí? Terrible, ¿no? Una escuela olvidada de un barrio muy pobre de Soacha. Bien. La señora llega ya, llorando, obviamente, entonces me cuenta la historia de que su hijo... Yo sí noté que toda la sesión la señora me miraba y me miraba raro. Yo, esta señora, ¿por qué me mira tan raro? Se siente incómodo, ¿sí? Me cuenta que su hijo lo mató, él se fue a prestar servicio y lo mataron en el servicio militar, y que con eso ya compró una casa, y que en la casa le montaron una olla donde venden bazuco al lado. O sea, por todo lado una historia terrible, y que ella vendía tamales para sobrevivir, y que, bueno, pobre. Entonces, bueno, evaluamos a la niña. Cuando la evaluaba una practicante con mi supervisión, la practicante me dice: oye, Diego, hay algo muy extraño. Esta niña responde a las pruebas mejor que yo. Yo, ¿cómo así? Comenzamos a mirar en el WIS y los puntajes verbales los visuales no, los verbales comenzaron a estar altísimos. Acá ahora sí ven esto, ¿no? Miren los coeficientes. Comprensión verbal, 134. Razonamiento perceptual, 143. CI total, 141. El promedio del CI es 100. Si no lo hacen, la mayoría estaremos por ahí en 90 y algo, ¿sí? Pero en Colombia se supone que es de 80, ¿no, profe? Sí, pero... Porque eso se saca es en promedio por país. Sí, no, pero en general siempre se normalizan y debe ser 100. Esa es la media para la normalización. Lo que pasa es que no estamos normalizados, si tienes razón. Entonces, desviación estándar de 15. Esta niña tenía un coeficiente intelectual superior a cualquier persona que yo hubiera evaluado en mi vida. Y era la niña que sacaban del salón. Era la niña bruta del colegio, del salón también. Y comenzamos a aplicar escalas, y miren todos los puntajes altísimos. En el último fue este de registros que estaba bajito, ¿sí? ¿Qué comencé a encontrar? Que la niña tenía, bueno, acá pruebas de lenguaje, eso hicimos una evaluación bastante, entonces ella tenía un problema grande, era para escribir, ¿sí? Y al final lo que se da es un diagnóstico como disgrafía, creo que es. Entonces se encontró un paciente con necesidades excepcionales de lectura. Y ella lo compensa. Entonces la china, eso sí, se sentaba a hablar con uno y le hablaba, le contaba de Nat Geo, le contaba de Discovery, le hablaba de los animales, de ciencia. Pero lo que pasa es que ella tenía serios problemas para percibir. Se encuentra en deficiencia en la codificación fonológica, ahora lo vamos a entender, ¿sí? Entonces ella percibía bien, pero cuando tenía que convertir el grafema en fonema, no lo lograba. Eso le generaba una lentitud excesiva para la escritura. Y como el profesor tenía una didáctica tan picha, que era dejar un tablero escrito, entonces la niña era completamente disfuncional en esa tarea, ¿sí? Entonces todo lo que fuera copia y demás le iba a generar muchos problemas. O dictado.
¿Cuál fue la solución? Entonces yo hablé con unas personas de la alcaldía de Soacha, la niña se cambió de colegio, actualmente, bueno, ya hace como 3 años. Ah, bueno, y el cuento, ¿por qué la señora me miraba tan raro? La señora me dijo, ¿usted no se acuerda de mí, no, doctor? Pues, no, que me iba a acordar, o sea, no sé quién es usted. Me dice, yo a usted lo conocí de niño. Yo, ¿cómo así de niño? Entonces, yo viví en Soacha Compartir, que es un barrio que quedaba al lado de Ciudad Latina. Y esa señora vendía melcochas. Y pasaba todas las tardes vendiendo sus melcochas. Y pues yo me acuerdo que en ese tiempo uno reunía moneditas para comprar las melcochas. ¿Sí? Por allá en el 89. Y esto de Alice fue en el... por ahí debe estar la fecha de cuando se hizo esta evaluación. Esto fue de como 5 años. 2007, dice. No, pero el nacimiento. Bueno, en 2014, que fue 7 años después. ¿Sí? Y la historia paró en que la niña ingresó a Batuta y ingresó a un colegio muy bueno y era una de las estudiantes estrellas después de todo esto. ¿Sí? Entonces, vean, un poco, acá vemos mucho de lo que ustedes hablaban, ¿no? De cómo un mal profesor, un contexto inadecuado puede dañar a un estudiante que por sí mismo no es que tenga una enfermedad. ¿Sí? Y además, pues, me marcó por la historia de que la señora era alguien que había estado en mi infancia, que yo no sabía. Bien. Y que después, pues, le pude devolver algo con toda esta evaluación y con todo lo que se hizo. Al final me llevaba tamales a las consultas. Oh, qué rico. Sí. Lenguaje, bueno, entonces, otras cosas como el uso del lenguaje facilitado es importante, ¿sí? En los primeros, por lo menos durante los 2 primeros años, los intercambios comunicativos, y hay una discusión grande de qué tanto o no influye el bilingüismo temprano. Puede ser que a unos niños los afecte más, puede ser que a unos niños los beneficie más, ¿sí? Bien. Estamos en los antecedentes de la lectura, ¿no? Otro grupo de antecedentes es el componente cultural. Entonces, cosas como el tipo de institución, cuál es el PI de la institución, cuáles son los objetivos de la institución. Hay instituciones que generan más problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Tienen estructuras inflexibles, rígidas y basadas en el rendimiento y los resultados. Hay otras instituciones, bueno, hay instituciones más negligentes. Yo creo que ustedes saben más de esto que yo porque ustedes trabajan en instituciones educativas, ¿no? Las características de la institución educativa influyen. Las políticas, indudablemente, ¿qué tanto invertimos en nuestra población? Los modelos pedagógicos, los valores culturales. Por ejemplo, si en la familia no es valioso leer, pues es probable que no haya buenas habilidades de lectura en la familia. Las pautas de crianza. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta leer, y yo me acuerdo que desde que mi hija tiene como 7 años, el regalo de todos los años, ella cumple en mayo, de la feria del libro es en abril, y desde que ella tiene más o menos, como desde los 10 años, el plan de regalo de cumpleaños es irnos para la feria del libro a comprar libros. Ella se compra 6, 7 libros que son los que se leen en ese año. ¿Sí? Entonces, pero porque se volvió un valor en nuestra familia. Pero hay gente que ni los niños leen, porque los padres no leen, porque nadie lee. No es un valor. Las pautas de crianza, la inversión social, las pautas de crianza no son propias de la familia, es una característica de la cultura. ¿Sí? O sea, no es el padre que sea malo y que le guste golpear a los niños, es que hay un grupo de pautas de crianza que le enseñan a ser padre de esa forma. Y eso pues, se transmite a través de novelas, literatura y cómo fue uno criado. La inversión social, la economía, la calidad de vida, todo esto influye. ¿Sí? Recuerden las estadísticas que vimos en la primera clase. Bien. Ahora, hagamos un receso. Y ahora seguimos con esta parte del modelo cognitivo de la lectura. Porque necesito que estén frescos para que lo entiendan. Listo, profe. Yo no sé por qué con ustedes no me rinde tanto como quisiera.